Vamos a retomar los temas que hemos estado nosotros revisando y principalmente hemos revisado los temas que tienen que ver con la democracia. Para esta unidad, ustedes deben tener en cuenta la democracia moderna. ¿Qué significa democracia moderna? ¿De dónde proviene el término democracia moderna? La democracia en su significado radical, que es una democracia radical, es decir, en el término propio de lo que es la democracia relacionada con los derechos. Hemos nosotros también puntualizado la ciudadanía con relación al término democracia moderna y finalmente estuvimos hablando de la democracia en Ecuador, de un estado de 1830 excluyente hasta la Constitución de 2008. Hemos revisado principalmente la Constitución de 1830 y la Constitución que deviene de la Revolución Liberal de 1895 y la Constitución es de 1906. Hemos hablado algo de la Constitución de 2008 y hemos entrado al tema de las formas de comprensión de la democracia. Nos ha faltado, al parecer, puntualizar algo sobre esto y lo vamos a hacer rápidamente. Formas de comprensión de la democracia. Yo les preguntaba si existen diferentes formas de comprender la democracia o solo hay una, solo en su significado radical, en cuestión de derechos y en cuestión del poder del pueblo. ¿O hay otras formas de entender la democracia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay diferentes formas de comprender la democracia o existe una sola? Esa era la pregunta que yo les realizaba la clase anterior. Hay más formas. ¿Cuáles? No se olviden siempre decir cuáles, a cuáles se refieren. ¿Cuáles serán las formas de entender la democracia? Vamos a ver. Vamos a puntualizarlas. Y siempre puedo decirles las que encontré en internet. Claro que sí. A ver, dice, democracia directa, indirecta o representativa, democracia semidirecta o participativa, ¿Ya? democracia directa, principios democráticos. Hasta ahí, Anthony. Vamos nosotros, gracias, a ir revisando algunos de estos elementos a continuación. La democracia directa, que es la democracia de los griegos, donde el pueblo podía relacionarse directamente con la toma de decisiones. El pueblo en sí mismo tomaba las decisiones y podía dialogar con los que conforman la propia representación. La democracia representativa, a través del voto elegimos representantes que toman decisiones por nosotros, hablan a voz del pueblo. Y la democracia participativa, que es un intermedio donde podemos nosotros dar opiniones, pero principalmente hay representantes. Ya iremos nosotros puntualizando eso. Pero este ejemplo nos permite comprender que hay diferentes formas de entender la democracia. Ahora, ¿cómo vamos a sintetizar qué es la democracia? Principalmente la democracia es un modelo de organización política. Política del Estado. ¿Qué quiere decir? Es la forma en cómo vamos nosotros a elegir a los representantes que toman las decisiones o cómo vamos a elegir en el propio pueblo para que puedan tomarse las decisiones. Por eso es una organización política. Como ya sabemos, la democracia viene de Grecia. Y la democracia en la misma Grecia tenía diferentes significaciones o significados. Por ejemplo, si nosotros recordamos a Platón y Aristóteles, para cada uno de ellos tiene un significado diferente. Para Platón, la democracia es el gobierno de la multitud.
Gobierno de la multitud. Aquí multitud entendida principalmente como los hombres libres y aquellos que tenían propiedad. Gobierno de la multitud. Y para Aristóteles, en cambio, era el gobierno de los más, de los que conforman la mayoría. O sintetizado, la democracia, el de los más, o el de la mayoría, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Continuando con esta perspectiva, entonces podemos nosotros puntualizar esta idea de el elemento principal que es propiamente este término de que la democracia tiene una diferente comprensión, aún así en Grecia. Además de Grecia, nosotros vimos Roma. ¿Cómo concebían la democracia en Roma? Para los romanos, la democracia está relacionada con el término de república. ¿Sí? Entonces, en Grecia, Platón, Aristóteles, es un modelo de organización del Estado, no olvidarse. Y en cambio, las formas de comprensión de la democracia, cuando la democracia se instaura en Roma, la democracia está relacionada con el concepto de república. En la antigua Roma, democracia, república. Mercedes, ¿qué es república? Mercedes. Mercedes Monta. ¿Qué es, Vale. ¿qué es república? No sé. Busque y me cuenta. Búsquele en este momento. Dice que forma parte de un gobierno en la que el cargo del jefe es del Estado y que están en las manos del presidente como temporalmente. De nuevo, pero despacio, despacito. A ver. Dice que forma parte de un gobierno en la que el jefe está a cargo del Estado y están en las manos del presidente, pero temporalmente. Bueno, alguna idea tenemos ahí. Saddam, misma pregunta. ¿Qué es república? Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente temporal. Bueno, ahí tenemos una idea. En Roma estaba gobernada por dos magistrados y estos dos magistrados eran elegidos por el voto popular. Una de las características propias de la democracia republicana es el voto. ¿Dónde inicia esta consideración? Entonces, en Roma. Diferente a la Grecia antigua. ¿Qué pasaba en Grecia? Las personas estaban determinadas por el pueblo, pero el mismo pueblo participaba. Aquí, en cambio, ya se va determinando a los gobernantes a través del voto popular. Hay diferentes formas, por lo tanto, de comprender la democracia. En la misma antigüedad, no era solo un término, no era solo la perspectiva única, pero radica en la visión general de que la democracia está relacionada con los derechos y con la posibilidad de que el pueblo elija. Vamos, dentro de este mismo tema, a revisar democracia y república.
¿Cuándo pasa a ser república? Leslie Chipuzzi, el Ecuador. Año en el que pasa a ser el Ecuador república. ¿2008? No se invente, busque bien, no se invente, no se inventen. ¿Cuándo pasa a ser república el Ecuador? Usted ya lo nombró, Felipe. Usted ya dijo. 1830. 1830. Ya lo dijeron. Ya lo dijo Felipe. ¿Qué vimos la clase anterior? Sobre la Constitución de 1830. Si es la primera Constitución, entonces la primera Constitución designa que el Ecuador pasa a ser república. La primera Constitución, la primera consideración de república. Bien. Cuando el Ecuador pasa a ser república, y si nosotros recordamos, democracia y república era el voto popular. Pero aquí, ¿qué sucede? No hablamos de un voto popular. No hay voto popular. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el inconveniente en 1830? ¿Por qué no hay voto popular? ¿Por qué no se da esto? Si es una república y tomamos el término república de Roma, y república significa la cosa del pueblo, res pública, es decir, lo que le pertenece al pueblo, y el pueblo son todos los que conforman esta perspectiva de ciudadanía, y Roma designaba a sus magistrados, es decir, a quién gobernaba, a través del voto popular. ¿Por qué no hay voto popular en 1830? ¿Qué sucede? Fernando, ¿qué pasa en 1830? ¿Por qué no se da este voto popular? ¿Quiénes podían elegir a sus gobernantes? Los criollos. Los criollos. Por lo tanto, la élite criolla no permitía que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes. La ciudadanía, si recordamos, el concepto de ciudadanía está muy ligado al concepto de democracia. Por lo tanto, hay que igualar la consideración de la democracia con la ciudadanía y que la ciudadanía sea para todos. Si no, seguimos priorizando solo a un grupo social. ¿Qué sucede entonces en esta consideración cuando hablamos de república? Que no todos los países, por más que se llaman república, pueden generar un proceso donde el pueblo puede elegir, el caso del Ecuador. ¿Dónde nace esta consideración de la república, además de Roma? Porque Roma es la pauta, de ahí se toma el término, pero realmente las repúblicas que nacen en América Latina están influenciadas por la Revolución Francesa, así como las repúblicas europeas, pero ninguna de ellas pudieron llegar de una primera instancia al voto popular. La formación de repúblicas otorga a la democracia un significado mucho más actual. No es solo la consideración de instaurar una república por instaurarla, como pasado en el Ecuador, sino que la democracia y la república debe tener otro tipo de injerencia o de significado. Por ejemplo, si nosotros puntualizamos esta perspectiva, revisando al filósofo francés Jacques Rousseau, 1762. Es un filósofo ilustrado que da la pauta para la Revolución Francesa, así como otros filósofos de la Ilustración, que es una época en el tiempo y sobre todo una serie de pensadores que se unen para luchar
en contra de las perspectivas de la dominación, plantea que la república como modelo de Estado no se olviden que la república generalmente es una forma de instaurar el Estado, que tiene 3 poderes y demás consideraciones, obtiene legitimidad desde el pueblo o la decisión del pueblo soberano. Solo se tiene legitimidad desde la decisión del pueblo soberano. Ahora les pregunto, ¿qué es pueblo soberano? ¿Qué es pueblo soberano? La república obtiene legitimidad del pueblo soberano. Por eso lo he anotado con otro color, para que quede sintetizado. La república obtiene legitimidad del pueblo soberano. ¿Qué es pueblo soberano? ¿Qué es un pueblo soberano? Si no nos queda claro, búsquenlo. Un ejercicio ¿de qué? De autoridad en un cierto territorio. Ejercicio de autoridad, pero ¿por quién? ¿Quién ejerce esa autoridad? Aquí está. Que dice que es el ejercicio de autoridad, pero ¿de quién? Del pueblo. El pueblo ejerce esa autoridad. ¿Alguien más? Otra definición, pueblo soberano. ¿Qué es un pueblo soberano? Búsquenlo. A ver, ayúdeme. Mayuri. Pueblo soberano. ¿Qué es? Esta palabrita. ¿Se me escucha? Sí. Se refiere al ejercicio de la autoridad de un cierto territorio que recae en el pueblo. Ya. Sí, tiene que ver con el territorio, por eso a eso nosotros lo llamamos soberanía. Y sobre todo, que la toma de decisiones debe recaer en el pueblo. La toma de decisiones, todo lo que se haga en un estado, todas las decisiones que se tomen deben ser del pueblo. Y este pueblo que ejerce su soberanía a través de los mecanismos, como el voto, pero sobre todo que la república piense en el pueblo en general, no solo en los intereses de un grupo. Para Rousseau, el objetivo de la república, para Rousseau, nuevamente, el fin o el objetivo, el fin de la república, fin o objetivo para que se entienda, porque si no han de decir cuando se acabe, no, el fin último. El fin último de la república es el bien común. Es decir, nuevamente, el pueblo. Que los intereses del pueblo sean los intereses del Estado. Que el Estado guíe todo su presupuesto, su participación, para que el pueblo pueda encaminar lo que necesita. Pero no solo el hecho de, por ejemplo, yo veo que un barrio, algún pueblo, alguna parte necesita algo y les doy. No, sino el pueblo es el que
ejerce la soberanía, entonces el pueblo decide qué son las mejores cosas a través de sus representantes. Y esos representantes, la república en general, estos tres poderes del Estado y demás conformaciones, debe garantizar el bien común, que se dé este bien para todos, no solo para un grupo específico. Rousseau también pensaba que la democracia directa era la forma en la cual se expresa directamente el poder del pueblo. Hay que llegar a esta soberanía. Y la soberanía, sí, la entendemos dentro del ámbito del territorio, pero no es solo eso. La soberanía es principalmente la decisión, tomar decisiones para elegir correctamente. Y por eso es que estuvimos hablando la clase anterior del tema referente a los candidatos. Espero que hayan revisado algún candidato, hayan visto, como les dije en la anterior clase, el proceso que se llevó a cabo para tomar una decisión correcta. Con eso vamos nosotros a terminar esta perspectiva sin olvidarnos algo. También, y con esto cierro, la democracia con relación a la república está fundamentada o está sustentada los elementos que rigen o los principios básicos que rigen la democracia son principios básicos la igualdad y la libertad. Tocqueville plantea estos elementos, pero están dentro de toda la consideración que deviene de la Revolución Francesa. Los principios básicos de la democracia son la libertad y esta perspectiva de ser todos iguales. Libertad e igualdad. ¿Sí? No se olviden de esto. Con esto cerramos. Eso es todo lo que veremos y la próxima clase tendremos la evaluación.